Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, cuando todos estemos ahí. Yo voy a leer esta primera parte, Marisa, no te preocupes. Dice la palabra del Señor Jesucristo, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿El qué dice? El temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escuchen esto. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor o el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo. Otra traducción sigue y dice siguiente ahí, donde el que teme, dice, no ha confiado en Dios. Siervo, si tienes la foto, ¿puedes ponérmela un momentico ahí? Esto es una traducción un poco más antigua, escuchen esto es una traducción un poco más antigua y se acerca mucho más al contenido y al texto original. Dice, en el amor, dale un poquitico de zoom si puedes. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor proviene de, ¿qué dice? De la desconfianza. Amén. Dice, de la confianza. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor a Dios. No sé, el temor, el castigo que acarrea el temor, el miedo, la cobardía, en otras palabras dice, acarrea desconfianza y acarrea maldición, castigo para nosotros. Amén. Entonces mira lo que dice el verso número 19. Vamos otra vez al libro, verso número 19. Dice, nosotros le amamos porque Él ¿qué? Porque Él nos amó primero. Escuchen esto. Entendiendo el contexto de los dos versículos, verso 18 y verso número 9, dice que el verdadero amor, el amor que procede de Dios, el amor que es manifiesto del Espíritu Santo a nosotros, el amor que nos perfecciona en el Señor, escuchen esto, no nos permite a nosotros vivir desconfiados del Señor. Al contrario, nos permite vivir confiado en el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni principado, ni potestades, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni la vida, ni la muerte, ni demonio, ni ninguna de esas cosas. ¿Entienden eso, verdad? O sea, para entender por qué Jesús en su gran amor y en su misericordia, Él escogió a un hombre, escuchen esto, a un hombre en la Biblia llamado Pedro. Amén. Un hombre que no era el mejor de los hombres, no era el más dotado, no era el más inteligente, al contrario, era un pescador. Era un judío, pero era un pescador. Amén. Entonces, ¿por qué lo escogió a él? Vamos a ver algo hoy sobre eso. Qué lindo. ¿Por qué lo escogió? En su gran sabiduría, escuchen esto, en su gran sabiduría y en el gran amor de Dios, Dios sabe por qué escogió a Pedro. Amén. Y te lo voy a ir diciendo desde ahora. Por el carácter que tenía Pedro. Por eso fue que Jesucristo lo escogió. Amén. Por el carácter que tenía Pedro. Porque todos nosotros tenemos caracteres diferentes, ¿sí o no? Todos tenemos caracteres diferentes. Pero Dios siempre va a poner su vista en uno para edificar. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Tú eres qué? Al único discípulo que Jesús le cambió el nombre, ¿a quién fue? A Pedro. No se lo cambió más ninguno. Le dijo, tú eres roca. Amén. Fíjense al punto que Jesús, el Señor en su gran misericordia, escoge a Pedro, que el único que saca una espada cuando van a apresar a Jesús es Pedro, para defenderlo. Amén. Porque Pedro, aunque tuvo sus defectos, Pedro, aunque lo negó, escuchen esto, Pedro, aunque lo negó, que lo traicionó, en otras palabras, lo negó, lo traicionó. Amén. Pedro quiso defender siempre a Jesús. Quiso defender el propósito por el cual Jesús había venido. Quiso defender siempre, y Jesús le dice, Pedro, baja la espada, que a espada muera, a que espada mata, a espada va a morir. Amén. Entonces, vamos a seguir. Para entender esto, vamos a seguir leyendo, ahí mismitico, en el capítulo 4, el versículo número 20. Vamos a leer el versículo número 20. Esto solamente introduciéndole para lo que el Señor nos va a enseñar hoy con esto. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, verso número 1. Siguiendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ustedes entienden esa expresión, ¿verdad? ¿Ustedes entienden esa expresión? Todo aquel que ama a Jesús, escuchen esto, ama también a aquel que Jesús engendró. ¿Qué dice la Biblia? El que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. En nuestras vidas habla de un nuevo nacimiento. Entonces ese nacimiento es a través de ¿quién? A través de Jesús. Entonces nosotros somos engendrados a través de ¿quién? A través de Jesús. Amén. Eso en otras palabras lo que está diciendo. Verso número 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Miren lo que está diciendo. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso número 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos saben qué significa la palabra gravoso? Los mandamientos de Dios no son dolientes. Los mandamientos de Dios no son pesados. Los mandamientos de Dios los podemos llevar, pero es solamente a través del nuevo nacimiento, a través del amor, amén, a Dios, que es producido por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Amén. No nos pueden cansar. Los mandamientos de Dios no son dolientes, no son hirientes, no son lastimosos, en otras palabras también podemos decirlo. Amén. Los mandamientos de Él no son gravosos. Habiendo entendido esto, vamos a Mateo, capítulo 28, verso número 19. Porque si estamos hablando acá, o el apóstol Juan está hablando acá acerca de los hijos de Dios. Los que aman a Dios son los que aman a sus hermanos. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves no lo amas? Amén. Mateo capítulo 28, verso número 19. Marixa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, quiero que entiendan la intención. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver lo que acabamos de leer acerca de el amor de Dios? La perfección a través del amor de Dios. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con ser un discípulo? Escuchen esto, porque tú no puedes amar algo. Tú no puedes ser enseñado por algo. Nosotros somos enseñados por el amor de Dios, ¿sí o no? Nosotros somos enseñados por el amor de Dios porque el texto 19 de Primera de Juan que acabamos de leer dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, si Dios no se ha revelado en nuestras vidas, nosotros no podemos ser unos discípulos en el Señor. Amén. Porque la intención de Dios para con nosotros es que seamos discípulos. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Y vamos a ver por qué. Tú vas a aprender hoy por qué Jesús escogió a Pedro para ser el primero de sus discípulos. Amén. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 6, verso número 46. No, verso 40, perdón. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué dice? El discípulo no es ¿qué? Superior al maestro, mas todo el que fuere o el que quisiera ser como el maestro será ¿qué? Perfeccionado. La palabra perfeccionado, esa que aparece ahí, es la misma palabra que aparece en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 18, donde el que teme no ha sido perfeccionado. Las dos palabras son la misma en el griego, significan lo mismitico. Amén. Entonces, el discípulo, ¿está hablando de quién? De discípulo. No es más grande que el maestro, pero después dice, pero el que fuere perfeccionado será como quién? Como su maestro. Entonces, nosotros no podemos hablar tanto de amor, nosotros no podemos hablar tanto de la palabra de Dios, nosotros no podemos ser tanto, o sea, como no podemos ser tan creyentes si no somos discípulos primero. Primero tenemos que ser discípulos, porque el gran mandamiento de parte de Dios a sus discípulos, ¿cuál fue? Ir y qué, y hagan discípulos. ¿Por qué? Discípulo no es solamente cuando estás en la iglesia, discípulo tienes que ser cuando estás en tu casa también. Amén. Discípulo tienes que ser cuando vas en las calles, discípulo tienes que ser cuando están acá. ¿Entienden eso, verdad? Entonces esa es la intención de Cristo, que nosotros seamos discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Anótalo si lo anotas. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que está en aprendizaje,
que está aprendiendo. Y cada vez que nosotros aprendemos, ¿cuántos han oído la expresión que dice que cada día aprendemos algo nuevo? ¿Sí o no? Cada día nosotros no aprendemos algo nuevo. Entonces, nosotros estamos en un proceso de discipulado. O te discipula la vida o te discipula Cristo. Entonces, un discípulo es una persona que está en aprendizaje constante. Un discípulo es un alumno. Escuchen esto. Un discípulo es un alumno. Y el verbo de la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, escuchen esto, anota el verbo de la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Es uno que aprende por lo que practica. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento es uno que aprende por lo que practica. Por eso es que Santiago, escuchen esto, Santiago, el hermano del Señor, rabino, maestro de la palabra de la ley, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana, no tiene valor, está perdida. Amén. Porque la verdadera religión delante de Dios es que visitemos a los pobres, que hagamos misericordia, esto y demás y demás. Número 3, un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas al pie de la letra. Ese es el verbo, esa es la connotación que tiene la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Es una persona que sigue las enseñanzas al pie de la letra. Número 4. Los discípulos no se escogen ellos mismos. Tú no decides ser discípulo. Dios te escoge para que seas un discípulo. Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios, o sea, que es de quien Dios tenga misericordia, no del que corre más o menos, sino del que tiene misericordia a Dios. Amén. Un discípulo no se escoge a él mismo, es escogido por Dios o es escogido por Jesús. Jesús dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Número 5. Un discípulo no nace, un discípulo se hace. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y de qué? Y haced discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a cómo ser un discípulo. Amén. Si quieres ser un discípulo eficiente, si quieres ser un discípulo verdadero de Cristo, con la palabra de verdad, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, palabra, dice, un discípulo de Cristo, nutrido de la palabra de verdad, que sabes usar bien la Escritura. Número 6, un discípulo del Señor Jesucristo. Escuchen esto, un discípulo del Señor Jesucristo y un discípulo de la iglesia, porque eso es otra cosa que vamos a empezar a hablar a partir de la semana que viene. Y es lo siguiente: ¿cómo ser un discípulo ordenado en las cosas de la iglesia y el ministerio? Amén. Porque cuando hay desorden no podemos ser discípulos efectivos. Un discípulo tiene que romper sus esquemas para poder recibir el discipulado de Cristo. Si un discípulo del Señor no puede romper sus esquemas mentales para recibir los esquemas mentales que vienen de la presencia de Dios y el poder de Dios, usted nunca va a poder poder experimentar el poder que viene de la palabra de Dios y el discipulado de Cristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso número 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, todos lo siguieron. Escuche esto. Quiero que yo no sé si ustedes entienden lo que está pasando ahí. Amén. Te quise tocar el texto para que entienda. Dice: y cuando trajeron las barcas a la tierra, dice, lo dejaron todo. ¿Y qué hicieron? Y le siguieron. ¿Quiénes? Vamos a leer. Ahí mismo en ese capítulo, siervo, vamos a empezar en el verso número 6. No, en el verso número 4, perdón. En el verso número 4. Marisa. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hazme una pausa un momentico. Escuchen esto. Hasta este punto ya Jesucristo estaba predicando la palabra. Amén, porque en los versos anteriores dice que la multitud se agolpaba para escuchar la palabra que Jesús predicaba. Pero dice que Jesús ve a estos pescadores
y en el versículo número 4 o 3 en adelante, dice que Jesús le dice, préstame la barca, y se puso a predicar en la barca, echándole un poquito afuera, se puso a predicarle, y después que predicó, dice que le dijo a Pedro, echad vuestras redes para pescar. Entonces Pedro, escucha esto, Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando, le dice maestro, hemos estado pescando toda la noche y nada hemos pescado. Pero automáticamente Pedro, escucha esto, Pedro le dice, mas en tu palabra lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sigue leyendo, Marisa? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sigue. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Dice, llenaron las barcas de tal manera que se hundía, en la palabra del Señor. ¿Sigue? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces, en el momento en punto, escuchen esto, en el momento en punto que Jesús le dice a Pedro, echa las redes para pescar, en ese momento en punto la palabra del Señor está rompiendo los esquemas de Pedro, porque Pedro se había pasado la noche entera pescando. Pedro no era un tonto en su pesca, Pedro era un excelente pescador, cuenta la historia. Era un jefe de compañía, tenía muchas barcas. Si te fijas, el contexto dice que llamaron a todos los que estaban en las barcas alrededor para echar los peces. Amén. Pedro sabía lo que estaba haciendo. Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿me vas a decir a mí cómo yo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo pescar? Pero automáticamente Pedro reflexiona y le dice, más en tu palabra lo voy a hacer. Entonces sucede la pesca milagrosa, y cuando sucede la pesca milagrosa, dice que Pedro le dice a Jesús, ahora le dice Señor, ya no le dice maestro, ahora le dice Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Sigue leyendo, Marisa? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Para un momentico. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. ¿El temor de qué? El temor del poder de la palabra de Dios. El temor del poder de la palabra de Jesucristo. Por eso fue que antes de empezar, a las 3 y algo que estábamos acá, hablamos de si la palabra de Dios no produce temor en nuestros corazones, hay un problema. La palabra de Dios tiene que producir temor en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, fíjate que dice, por el temor, dice, estas cosas habían sucedido. Hasta este punto, Jesús todavía no había escogido a sus discípulos. El primero que escoge es a Pedro. Sigue leyendo, Marisa. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice, desde ahora ya no serás más pescador de pescaditos, de sardinas y esas cosas, sino vas a ser pescador de hombres. Amén. Dice, y cuando trajeron todas las cosas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron ¿a quién? A Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese momento? ¿Qué hizo el poder de Dios? ¿Qué hizo el poder de la palabra y el milagro que hay en la boca de Jesús? Rompió los esquemas de Pedro. Porque si Jesús no rompe los esquemas de Pedro, Pedro no está apto para seguir a Jesús. Amén. Entonces Jesús tenía que hacer algo en ese entonces, tenía que hacer algo en ese momento, habiendo recibido lo que dijo de Pedro, más en tu palabra lo voy a hacer. Amén. Porque aunque yo sé pescar, yo tengo mucho conocimiento de pesca, he pescado todas las noches, he pescado toda mi vida, esta es mi vida, pero ahora lo voy a hacer en tu palabra. Amén. Lo voy a hacer en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué Jesús escoge a Pedro? Esta es la primera vez donde Jesús escoge a Pedro. ¿Por qué Jesús escoge a Pedro? Todo en la Biblia tiene una explicación. Vamos a Mateo capítulo 10, verso número 1 al 2. Mateo capítulo 10, verso 1 al 2. Marixa. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Para un momento, ya hasta ahí quería llevarlos. Entonces dice que Jesús llamó a sus discípulos, le dio autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios y sobre todos los principados y potestades. El versículo número 2 dice, estos son los nombres de los apóstoles. Primero, Pedro. ¿Por qué Pedro primero? Es la pregunta. ¿Por qué Pedro primero? Juan capítulo 1, verso 42.
¿Por qué Pedro primero? Se los voy a dejar por ahí hasta ahora. Juan capítulo 1, verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice que Jesús mismo le cambió el nombre ¿a quién? A Pedro. Amén. Ya no vas a ser llamado Simón, sino vas a ser llamado ¿qué? Cefas, que significa roca, significa piedra. Amén. Entonces, el nombre de Pedro no era originalmente Pedro, sino Simón. Amén. Muchas personas dicen, no, porque Simón significa Pedro. Simón no significa Pedro. Amén. Lo que significa Pedro es Cefas. ¿Están acá? ¿Entendieron eso, verdad? Entonces vemos que al único que Jesús le cambia el nombre es a Pedro. A ningún otro discípulo Jesús se lo cambia. Al único, escuchen esto, al único, cuando Jesús va a lavar los pies a sus discípulos, ¿a quién se los lavó primero? Se los lavó a Pedro primero. ¿Y por qué se los lavó a Pedro primero? Qué lindo. Escuchen esto. La palabra Pedro o el nombre Pedro lo que significa, escuchen esto, lo que significa o el verbo, lo que quiere decir por qué Jesús lo escoge a él. Escuchen esto. ¿Cuántos saben que en los Salmos hay una expresión que dice Jehová es mi qué? Es mi roca y qué? Y es mi fortaleza. ¿Cuántos están acá? Amén. Por esto, escuchen esto, no hay una afirmación contundente con respecto al tema. No hay una afirmación contundente con respecto al tema, pero se cree, escuchen esto, que porque por el carácter que tenía Pedro es que Jesús le dice, ya no eres Simón, sino vas a ser llamado roca. A Pedro es el único al que Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. No se estaba refiriendo ahora a la condición de Pedro, sino a la revelación que tenía Pedro de Dios. Porque le dijo, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló ¿qué? Mi Padre que está en el cielo. Al único que le dice eso es a Pedro. Y vamos a ver otras formas de por qué fue que Jesús escogió a Pedro para que fuera el líder de los discípulos, el líder de los apóstoles en aquel entonces, no el Papa. No vamos a confundirlo porque los católicos dicen que el primer papa fue Pedro. No porque Jesús lo haya escogido, quiere decir que haya sido el primer papa. Eso no existe, eso es mentira, eso no es bíblico. Amén. Si quieres anotarlo, anótalo. Pedro fue el primero en predicar después del día Pentecostés. De todos los discípulos de Cristo, el primero que predicó fue Pedro. Y con su predicación se convirtieron 3,000 personas. Pedro fue el primero en hablar ante el Senedrín. ¿Qué cosa es el Senedrín? El concilio de los sacerdotes judíos. Cuando lo llevaron alante del Senedrín para acusarlo, Pedro fue el primero de todos los discípulos que abrió la boca y empezó a hablar y empezó a decir. Si quieres leerlo, está en Hechos capítulo 4, del verso 1 al verso número 22. Pedro también es el primero que sana, escuchen esto, es el primero que sana a un hombre, siendo el primer milagro después del día Pentecostés. Eso se encuentra en Hechos capítulo 3, verso número 6 al 12. Pedro es el primer hombre después del día Pentecostés que sana a un hombre y es el primer milagro después de los hechos de los apóstoles, después que desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pedro es el primero que resucita a un muerto después de Pentecostés. Hechos capítulo 15, versos 7 al 11. Y si quieres anotar lo que te voy a decir ahora, anótalo. El nombre de Pedro aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 195 veces después del nombre de Jesús. Es el nombre que más aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En los tiempos de la Biblia, escuchen esto, en los tiempos del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro fue, escuchen esto, el apóstol Pedro fue reconocido hasta por los líderes romanos
como el líder de los apóstoles de la iglesia primitiva. Por esto es que se cree, escuchen esto, por esto es que se cree que el catolicismo romano dice de que el Pedro es el Papa. Amén, porque fue reconocido por los líderes y autoridades romanas como el líder de los apóstoles de la iglesia primitiva. ¿Por qué el apóstol Pedro, escuchen esto, fue llamado el líder? ¿Por qué el apóstol Pedro fue llamado el pastor? ¿Por qué el apóstol Pedro fue llamado el primero, el líder, el cabeza de la iglesia? Todos tenían que contar con él. Nadie tomaba una decisión si no hablaban con Pedro primero. Pedro no era el mejor hombre. Pedro no era un hombre estudioso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque lo más vil y vergonzoso escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Amén. Pero ¿por qué Pedro? Todos tenían que ver con Pedro. Todos tenían que buscar a Pedro. Cuando el apóstol Pablo se convierte, escucha esto, cuando el apóstol Pablo se convierte, él tiene que ir a donde Pedro. Él decía, yo tengo que ir a donde Pedro. Porque a quien estaba buscando Pablo para matar, eso sale en la serie esa que sale por ahí por Netflix. A quien estaba buscando Pablo para matar, fuera de todos los discípulos, era Pedro. Quería matarlo él primero que todas las cosas. ¿Por qué? Porque había una gracia sobre Pedro. ¿Para qué? Para guiar a sus ovejas, para guiar a sus discípulos, para guiar a los apóstoles. Amén. Los discípulos escribieron, todos escribieron. Marcos escribió, Lucas escribió, Santiago escribió, todos escribieron. Y todos tenían que pasar por las manos de Pedro. Si no pasaban por las manos de Pedro, aunque cometió sus errores, escuchen, aunque cometió sus errores, no eran aprobados. Amén. Hasta el apóstol Pablo tuvo que pasar por las manos de Pedro. Vamos a verlo donde lo dice ahora mismo. El apóstol Pablo, después de su conversión, tuvo que estar 15 días con el apóstol Pedro. Y Pedro estuvo enseñándole 15 días, dice la Biblia, en privado. Estuvo enseñando Pedro a Pablo, en privado. Ellos dos solitos, sin más nadie, estuvo enseñando a Pablo. Eso está en Gálatas, capítulo 1, verso 18. Aunque el apóstol Pablo no fue solamente instruido por el apóstol Pedro, fue instruido por otros discípulos en aquel entonces, pero por quien más fue instruido fue por el apóstol Pedro. Aunque después más adelante el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro. Amén. Dice, ¿qué dice Marisa? Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice, después, pasado 3 años, escuchen esto, pasado 3 años, subí a Jerusalén para encontrarme ¿con quién? Con Pedro, para ser instruido por Pedro. Durante 15 días estuvo con Pedro. El verso 19 ahí, por favor, si no me acuerdo ahora. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Qué lindo es el Señor. Vamos a Lucas capítulo 22. El apóstol Pedro es el primero a quien Jesús le lava los pies. Es el primero que elige, es el primero que le cambia el nombre, o el único que le cambia el nombre. Lucas capítulo 22, desde el verso número 28, Marixa. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Pues yo les asigno, entiendan bien lo que le dice Jesús a los discípulos. Escuchen esto. Pues yo les asigno un reino. Escuchen esto. Jesús en ese momento le está asignando un reino. ¿Cuál es el reino? Escuchen esto, la predicación de la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentidos y qué, y convertidos, porque qué, el reino se ha acercado. La primera predicación del apóstol Pedro fue arrepentidos y convertidos. La primera predicación del apóstol Pablo fue arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. Entonces Jesús le dice, yo os he dado qué, un reino. ¿Sigue leyendo, Marixa? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearos. Para un momentico. Mira lo que le dice Jesús a Pedro, a Simón. Dice, Satanás ha pedido para zarandearte. ¿O qué dice? ¿Cómo qué?
como al trigo. ¿Sigue leyendo? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y Para tú, un momentico, perdón. Escuchen esto. Dice, esa traducción, escuchen esto, esa traducción dice, Satanás ha pedido para zarandearte. Las traducciones un poquitico más antiguas dicen que Satanás ha pedido para zarandearos, hablando en plural, para zarandear a todos los discípulos a la vez. Más adelante, ¿esa lo dice? Mira, ahí está, perdón. Para zarandearos como a trigo. Ahora, nota esto para que aprendas, amén. Está hablando en plural, está hablando de todos los discípulos. Ahora mira lo que dice Jesús. ¿Vuelve a leerlo otra vez? Sigue leyendo el verso 32. pero yo he rogado por ti que Para tu un fe momentico. no falte. Yo he rogado por ti. Ya no habla en plural, sino habla en ¿qué? En singular. Está hablando a Pedro nada más. Amén. Porque la fe que le importaba a Jesús que no fuera zarandeada, fuera la de Pedro. Porque a través de Pedro, los demás discípulos iban a poder estar unidos, iban a poder estar juntos, aunque estuviesen pasando por lo que estuviesen pasando. ¿Sigue leyendo? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Viste? ¿Entiendes por qué Jesús le importa solamente la fe de Pedro? Dice, porque después, cuando tú vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, ¿por qué Jesús solamente roga por la fe de Pedro? Que no le falte la fe de Pedro. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la importancia? Amén. Y hay algo lindo detrás de todo eso. ¿Cuál es la importancia? Escuchen esto. El carácter que había en Pedro se cree, no hay una afirmación contundente. El carácter que había en Pedro era el mismo carácter que había en Jesús en cuanto a liderazgo. Por eso es que Jesús lo escoge. Por eso cuando Jesús lo ve de lejos dice, ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que se cree. Dime. Ok. Pedro era pescador. Escuchen esto. Pedro era pescador. Yo quiero que tú tengas unas definiciones de lo que es un pescador. Amén. Un pescador es una persona valiente. Escuchen esto. Un pescador es una persona valiente. Un pescador es una persona arriesgada. ¿Por qué es una persona arriesgada? Escuchen esto. Cuando Jesús estaba caminando por las aguas, en medio de aquella tormenta, escuchen esto, en medio de aquella tormenta, el único que le dijo a Jesús desde la barca, Señor, envía que yo vaya a ti, ordena que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Le dijo, ven. ¿Y quién fue el único que saltó de la barca? Pedro hizo así, pum, pum. Amén. Entonces, un pescador es una persona arriesgada. Pedro se arriesgó. Él sabía que estaban en el mar y él se arriesgó a poner el pie del otro lado. Por eso es cuando si tú no pones el pie del otro lado, nada va a pasar. Entonces, mira lo que dice para que ustedes entiendan lo siguiente. Escuchen esto, para que ustedes entiendan lo siguiente. Pedro, escuchen esto, Pedro, aunque saltó para el agua, tuvo miedo. ¿Y qué dice la Biblia? Que después que tuvo miedo, ¿qué? Se hundió. Amén. Entonces, ¿qué nos da a entender eso a nosotros? Que Dios conoce nuestra naturaleza humana. Amén. Pero nuestra naturaleza humana no tiene que ser débil delante de Dios, porque al contrario, nuestra naturaleza humana tiene que ser perfeccionada en el amor y la palabra de Dios. ¿Están acá? Número 3. Era el líder de los pescadores. ¿Qué era un pescador? Perdón. ¿Qué es un pescador? ¿O por qué Pedro era un pescador? ¿O cuál es el significado de un pescador? Pedro era el líder de los pescadores. Y número 4. Un pescador trabaja en equipo. Por eso cuando no se trabaja en equipo y no hay orden en el equipo, estamos fritos, estamos perdidos. Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 16, verso número 13. Mateo 16, verso número 13 al 18.
Mateo 16, 13 al 18. Marisa, léelo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sigue leyendo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora mira esto, escucha esto. Lo que está sucediendo acá es lo siguiente, todos sabemos la historia. Está Jesucristo reunido con sus discípulos. Los discípulos están dicen por ahí que tú eres Juan, Elías, no sé, alguno de los profetas. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces el único que responde detrás de la pregunta de Jesús a ellos es Pedro. Y le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, gozoso, bendito serás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Verso 19, ¿qué dice? El que le sigue, ¿qué leíste? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuchen esto, en ningún otro evangelio aparece eso. Al único que Jesús le dice: sobre esta roca tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es en Mateo. No aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Y no parece que se le dijo a ningún otro discípulo. De hecho, la palabra iglesia, esa parte aparece nada más solamente ahí, en el libro ese de Mateo. Amén. Y Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver otro ejemplo parecido. Juan capítulo 21, del verso 15 al verso 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dice: tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, Señor. Entonces Jesús le dice: entonces apacienta mis ovejas. Al único, escuchen esto, al único al que Jesús le dice esto es a Pedro. Al único al que Jesús le dice: ¿me amas? Es a Pedro. No se lo dice a Juan, no se lo dice a ninguno de los otros discípulos, se lo dice al único que se lo dice. Cuenta la historia, cuentan los evangelios. Al único que se lo dice es a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Ahora, la pregunta es, o la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es la siguiente: ¿por qué Pedro y Jesús, o Jesús y Pedro, siempre estaban teniendo este tipo de conversaciones? ¿Por qué Jesús llama a Pedro y le dice: ¿me amas? ¿Por qué Jesús llama a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas? Si me amas, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Es el único que le dice eso. Ya se los dije al principio. Jesús, cuando vio a Pedro, no vio al hombre, vio el carácter que había en Pedro para edificar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para que los hermanos estuviesen juntos. Amén. Porque la fe de todos ellos podía faltar, pero la que no podía faltar es la de Pedro. Amén. ¿Cuántos saben que toda organización necesita un líder? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Toda organización necesita un líder. Y eso era lo que estaba mirando Jesús en ese momento. No fue el primer papa, pero fue el primer líder de la iglesia después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo tenía que ver con Pedro, porque era el carácter de Pedro lo que estaba mirando Jesús. La fe que había en Pedro, escuchen esto, la fe que había en Pedro era una fe incomparable en aquel entonces. Todo el mundo tenía que buscar a Pedro. Escuchen esto, cuando Pedro resucitó a Tabita, María fue la que tuvo que pedirle el favor a Pedro. Porque Pedro se encontraba en Jope en ese momento. Y María fue la que tuvo que buscar a Pedro para decirle: ven, así como aparece en la serie. Está bien así como aparece en la serie. Y Pedro fue el que tuvo que ir allá
Ahí fue el primer milagro donde Pedro resucitó a Tabita, una discípula del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 6, verso 68. La fe de Pedro era una fe incomparable, era una fe notable en aquel entonces. Jesús le dice: he orado para que tu fe no falte, para que tu fe no flaquee. (6:68), ¿sí? Juan capítulo 6, 6, ajá, ese mismo, ¿sí? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Escuchen esto. Ustedes saben lo que está pasando ahí. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente hay en ti palabras de vida? El que respondió fue Pedro, porque Pedro era el que siempre estaba abogando por los discípulos. De hecho, déjame decirte, el primero que levantó la voz ante un concilio, escuchen esto, ante un concilio en Jerusalén fue Pedro. Dice que estaban todos sentados teniendo una discusión no muy pequeña, dice. La discusión era en gran manera grande. Dice que se levantó Pedro y empezó a poner en orden las cosas. Amén. Así como aparece en la serie también. Que Pedro empezó a poner en orden las cosas. El apóstol Pedro. Y empezó a hablar de Jesucristo, empezó a hablar del orden, empezó a hablar, escuchen esto, del amor de Jesucristo. Cómo Jesucristo a través del amor había ordenado todas las cosas. Qué lindo. Entonces, la fe de Pedro era una fe incomparable para el entonces. La fe de Pedro era notable en el entonces, antes y después de Cristo. Por eso fue que Jesucristo puso la mirada en Pedro. Amén. Por eso es que Jesucristo en uno de los evangelios dice: entonces hallará fe el hombre cuando venga a la tierra. Porque lo que está buscando Dios es fe. ¿Sí o no? Fe. Fe para edificar. Fe para permanecer. Fe para amar. La Biblia dice que el amor y la fe caminan de la mano. Entonces no podemos amar tanto sin tener fe. Y no podemos tener fe sin amar tanto. Las dos tienen que ir de la mano. Amén. Para poder edificar correctamente. Por eso es que Jesucristo le dice: y a ti te daré las llaves del cielo. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesucristo le da una autoridad, le da una llave al apóstol Pedro. Amén. Y eso es lo que Cristo quiere a través de todos nosotros. Qué lindo. Amén. Por eso es que la Biblia dice: sujétense a los líderes de la iglesia. Sujétense a los que están puestos por Dios. La Biblia, ustedes saben que Romanos capítulo 13, versículo número 2. Pónganlo un momentico ahí, siempre un momentico. Romanos capítulo 13. No estaba en el plan pero yo quiero que ustedes aprendan, escuchen esto, porque la intención de la iglesia es que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Mira lo que dice: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste a las autoridades. Dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso fue que un día yo les dije hace mucho tiempo: si tú no te sometes a una autoridad que ves, ¿cómo te vas a someter a una autoridad que no ves? La autoridad que no se ve, escuchen esto, es la espiritual, es la que está ordenada por Cristo, es la que está ordenada por Dios para edificar la iglesia. La iglesia, aunque es un cuerpo mundial, es un cuerpo celestial que está en diferentes lugares del mundo. En cualquier parte del mundo donde se establece una organización como iglesia, necesita un orden. Y el orden primero, escuchen esto, es la fe por el amor. Porque si no se hace con fe y amor, no hay pasión para edificar la obra. No lo vas a hacer correctamente. No se hace correctamente. No se hace diligentemente. ¿Cuántos dicen amén? No se hace diligentemente. Y la Biblia dice: maldito el hombre que hace la obra de Dios indiligentemente, sin diligencia. Amén. Bendito Dios. Vamos a leer Efesios, ya estoy cerrando. Efesios capítulo 3, versículo número 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero cerrarte con esto, entendiendo lo que leímos al principio acerca del amor. Escuchen esto. Ponme el versículo número 11.
para que entiendas por qué Pablo dice, por esta causa, ¿por qué causa? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, Marixa. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, 12. en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Para un momentico, ¿qué dice? ¿Por medio de qué? De la fe en Él. Ahora el apóstol Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, lo cual son vuestra gloria. Ahora dice el 14, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué causa? Por la causa de la fe. Porque lo único que no nos hace, escuchen esto, o lo único que hace que nosotros no desmayemos es la fe. Tú puedes tener amor, escuchen esto, porque el amor, escuchen esto, porque el amor es algo que va en el corazón, y el ser humano de por sí tiene ese sentimiento de amor, de amoroso, amén. Pero la fe es algo más que el amor, amén. Con la fe es como único nosotros somos fortalecidos. Con la fe es como único, se los vengo diciendo desde hace rato, podemos edificar en el Señor y hacerlo correctamente, hacerlo diligentemente en el Señor. Amén. Esta fe, ¿cuál fe? La que había en Pedro, la misma fe que había en Pedro. Amén. Yo no estoy hablando solamente de un líder de la iglesia, no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de muchos. Amén. Porque el día de mañana yo no voy a ser el único pastor que haya en la iglesia, van a haber otros pastores. Pero la pregunta es, si es que Dios te lo ha permitido. Amén. Si te lo ha permitido, solo tú lo sabes. Amén. Y Él quiere que en el servicio que tengas, escuchen esto, tengas la fe que había en Pedro. Amén. Que siempre decía que sí, que siempre estaba adelante. Cada vez que Jesús hacía una pregunta, Pedro decía tal cosa. Cada vez que Jesús decía algo, ahí estaba Pedro. Y siempre era Jesús y Pedro teniendo una conversación. Escuchen esto. Sí, por esta causa doblo mis rodillas, por la causa de la fe, para que no desmayes. Sigue leyendo para seguir entendiendo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para un momentico. Por esta causa doblo mis rodillas, de quien toma nombre toda familia en la tierra. ¿Sigue leyendo? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior en por el su hombre espíritu. Interior por su espíritu. Ven que a través de la fe es como único nosotros somos fortalecidos en el Señor. ¿Por quién oró Jesús? Y le dijo, he orado para que tu fe, ¿qué? No falte, para que estés fuerte, para que estés fortalecido, porque cuando regreses, después que pase lo que va a pasar, para cuando regreses entonces puedas confirmar a tus hermanos. Si la fe de Pedro hubiese fallado, escuchen esto, si la fe de Pedro hubiese fallado en aquel momento, quizás hoy no tuviésemos 12 apóstoles. Pero Jesús sabe a quién escogió. Jesús sabe a quién marcó. Aunque le dijo, antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Jesús sabe quién lo escogió. Jesús no mira tus debilidades. Jesús no mira tus defectos. Jesús no mira los míos. Jesús mira la disposición que tengas en tu corazón y el carácter que pueda usar Él para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que mira Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue leyendo, Marisa. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, fíjense eso. Para que habite Cristo, ¿por qué? Por la fe en vuestros corazones. ¿Sigue leyendo? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, número 1, la anchura, número 2, la longitud, número 3, la plenitud, la profundidad y la altura. ¿Y de qué? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, de toda la plenitud de Dios. Y aquí va, y con esto voy a cerrar, versículo número 20. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder de la fe. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjate que no dice sin amor es imposible agradar a Dios. Y nosotros rompimos esta enseñanza con amor. El amor es este que guarde los mandamientos de Dios. El amor es este que si decimos que amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios también. Pero ahora fíjate cómo cierra la clase. O fíjate cómo cierra la enseñanza. Dice, según el poder que actúa en nosotros, según el poder de la fe que actúa en ti, y según el poder de la fe que actúa en mí, es que nosotros podemos recibir todo lo que dice el contexto anterior. La fortaleza espiritual, amén, de la que habla Pablo por el hombre interior en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué Jesús escogió a Pedro? Escuchen esto, porque Jesús se fijó en el carácter que había en Pedro para edificar. Porque lo que estaba buscando Jesús era edificar, dejar un fundamento, dejar un legado, dejar como lo tenemos hoy en día, un testamento. Y si Jesús no encontraba este tipo de personas, escuchen esto, si Jesús no encontraba este tipo de personas, y aún así, fíjense esto, y aún así, cuando Jesús está hablando y le está diciendo, ustedes me siguen por los panes y los peces, ustedes me siguen por los panes y los peces, dice que desde aquel entonces ya muchos no le seguían. Y Jesús mirando a sus discípulos, mirándolo a todos ellos, le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro fue el que saltó y le dijo, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tus palabras son las que nos alimentan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús lo que estaba buscando era eso, el carácter, la fe que se parece a la de Pedro, que salta del agua, que da un paso más, que no se cansa, que aunque no es perfecto, escucha esto, aunque no es perfecto y muchas veces flaquea, le dice que sí siempre al Señor. Amén. Porque Pedro aún ignorantemente le dijo, Señor, yo no voy a dejar, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Ignorantemente Pedro no sabía lo que estaba diciendo, pero Jesús ya conocía lo que iba a pasar. Pero miren la intención de Pedro. Yo voy a ir, yo quiero ir. Señor, yo no te voy a dejar solo. Aunque todo el mundo te deje, yo no te voy a dejar. Amén. Eso es lo que está buscando Jesús.